Muy buenos días de nuevo. Disculpad las incidencias que hemos tenido con la comunicación. Creo que ya están solventadas y se escucha perfectamente. Bueno, pues bienvenidos al seminario de producción cartográfica con plataforma ArcGIS, en el que veremos también el ejemplo de BTA con las herramientas desarrolladas por ERRI España. Dentro de la sala del seminario online, por parte de ERRI, nos encontramos Diego Hidalgo como manager del sector público, que muchos de vosotros conoceréis ya. Federico López, que nos va a contar toda la parte del modelo BTA, herramientas BTA y parte de la información de la difusión. El que os está hablando, Carlos Sáez, que hará un repaso por las herramientas de ArcGIS en la producción cartográfica. Y tenemos a Cristina Santamán también, representante de marketing, por cualquier duda o cualquier consulta que quisierais hacer. Vamos a ir poco a poco con la agenda y si surgen algunas de las preguntas, al final tendremos un turno de ruegos y preguntas que a través del chat podremos ir respondiendo. Y vosotros las pondríais en el chat y nosotros responderíamos. Muy bien, pues como os decía, vamos a tener 3 apartados en la agenda de hoy. Primero trabajamos en la plataforma de ERRI, vemos cada una de las herramientas orientadas a la producción cartográfica, donde vamos a poder diferenciar o elaborar cada uno de los flujos de trabajo, los distintos datos fuentes que se utilizan dentro del sistema de producción cartográfica, herramientas que nos permitan orientar, aumentar la productividad en las tareas de generación de datos, así como las tareas de control de calidad y, por último, la parte de generalización y representación cartográfica para el producto final que se quiera entregar como objetivo. La segunda parte tendremos unos ejemplos prácticos de las herramientas BTA desarrolladas que dan un paso en la producción cartográfica estándar como ayuda a la comunidad de usuarios que existen con las herramientas de ERRI. Y en la parte final, difusión de información geográfica y los productos generados. Otra no menos importante tarea de los centros cartográficos, que es además de producir el dato, dar difusión y alcance de la información que se genera. Pues sin más dilación, vamos con ellos. Empezamos hablando un poco de la parte de producción cartográfica. Desde ERRI España consideramos que es un sector importante y tenemos una gran comunidad de usuarios trabajando con estas herramientas. Por tanto, nos es grato haberos recibido a todos en este seminario online y en todo momento daros la ayuda y el apoyo que necesitéis. Vamos a ir resolviendo con cada una de las herramientas, planteando de una forma teórica y luego posteriormente en los ejemplos, las necesidades que se dan en las distintas fases de esa generación cartográfica. Y lo que sí queríamos resaltar es el concepto que va a aparecer a lo largo de todo el seminario de hoy, que es el Production Mapping, donde, si bien hoy nos centramos en la parte y ayuda de agencias de producción cartográfica genéricas, también existen dentro del centro de recursos y la web de RIF herramientas y plantillas para generar cartografía más específica de distintos sectores, como pueden ser aeronáutica, marítima, defensa o incluso para transportes y ingenierías. Comenzamos con un proyecto de producción cartográfica y lo primero que nos planteamos es dónde vamos a operar todo. Contemplar ese punto de inicio del proyecto donde tenemos las bondades de una database que nos va a permitir incorporar los datos de inicio y las distintas fuentes de datos adicionales junto con otros componentes más avanzados que se irán dando en las referencias del proyecto. En ese flujo de producción cartográfica podremos implementar distintas arquitecturas de trabajo, que son las habituales y que presentamos en toda la plataforma de ERRI, en una forma aislada mediante un monopuesto con trabajo de ficheros, en una forma centralizada mediante una base de datos, donde tenemos un gestor de base de datos y damos a un servicio al resto de usuarios, basado en un servidor centralizado, el cual los usuarios desde distintas aplicaciones y dispositivos pueden consumir los servicios. Por último, lo que vendríamos a denominar WebGIS, donde teniendo cartografía de referencia publicada por otros proveedores,
podemos consumir esa información desde la nube, desde distintos dispositivos, al mismo tiempo que consumimos nuestros datos centralizados en el futuro. A través de los servicios y los API de acceso a datos y de desarrollo, es fácil la integración de las distintas herramientas que vamos a ver a lo largo del día de hoy en las herramientas o los productos de tercero. Vemos algunos ejemplos, algunos usos que se pueden dar de ellos. Bien, trabajando en el proyecto de producción cartográfica, de una forma conceptual y de manera, por así decirlo, estándar, podríamos clasificar los proyectos de producción cartográfica en una serie de fases. Una serie de fases que no se dan de forma secuencial, sino que se van dando de forma continua en cada uno de ellos. Hay una primera fase de recolección de datos, en la que se define qué objetivo es el que se quiere dar, qué información se quiere actualizar, se quiere producir, y a partir de ahí ver las distintas fuentes de datos disponibles, si son imágenes, si son datos LIDAR, si son datos sectoriales. La información raster, información que pueda llegar de campo, de trabajo con GPS, información fotogramétrica o pares estereoscópicos. Una siguiente fase en la que vamos a trabajar en la gestión, definir ese modelo de datos, ese esquema de datos que nos va a albergar toda la información, ver los ajustes de cambios que se pueden dar en los procesos, desde una parte de dirección, de organización del proyecto, mejorar y perseguir cómo se ejecuta esa calidad del dato y coordinar actuaciones que pueden darse entre múltiples usuarios, pues empresas de subcontratación, cuadrillas de trabajo en campo, trabajo de gabinete, etc. Las tareas propiamente productivas de creación a partir del análisis y actualización de la información de los datos, definir esas tareas de producción de calidad de datos y esos tipos de trabajo, la definición de esos controles de calidad que nos van a dar un éxito partiendo desde el inicio de la reducción de trabajo y de la reducción de costes, una generalización de geometrías en función de los productos finales que queramos abordar y por último la posibilidad de dar distintas representaciones sobre el mapa a los elementos geográficos que se han trabajado desde el inicio. Como última fase, que no tiene por qué darse al final, comentábamos la parte de compartir la información que desde el proceso inicial de incorporar datos de colección se van a dar para el resto de usuarios y que evidentemente en la parte final, cuando todo esté en consecuencia terminado, pues poder difundir esa información a través de las redes y diferentes servicios. Para todo ello, trabajamos en un repositorio central y ese repositorio central, como decíamos, es la base que nos va a permitir albergar todo ese tipo de información. Pues sin más, pasamos a ver las distintas herramientas de ArcGIS y como inicio vamos a trabajar en la parte de gestión de imágenes, una serie de conceptos y utilidades y ventajas que nos pueden ayudar. Tenemos en ArcGIS la posibilidad de la herramienta y de las herramientas de trabajo con el Mosaic Dataset. El Mosaic Dataset nos permite gestionar los datos raster, catalogarlos y explotarlos de una forma sencilla, trabajando en la referenciación de los datos orígenes. Tenemos los ficheros, los datos imágenes originales y lo que hacemos es referenciar esa información solamente. No es que tengamos que duplicar la información y cargarla, sino solamente la referenciamos. Además de la información en sí, tendríamos los metadatos. Son metadatos que nos van a dar información temporal, nos van a indicar qué serie es, con qué resolución está trabajando. Y la posibilidad de generar distintos elementos o distintos datos escalables a partir de distintos servicios. Por ejemplo, tener un servicio de Landsat y poder incorporar dentro de nuestro catálogo para las escalas a las que estamos trabajando en las escalas mayores. ¿Qué características tiene? Que hay una carga inteligente en el dato. No tenemos, cuando somos clientes, no tenemos conocimiento del dato, sino que solamente consumimos el dato que necesitamos, o bien por extensión geográfica o bien por filtrado de cada una de las características o metadatos. Procesamiento al vuelo e incorporación de la información que se puede dar en distintos sistemas de referencia. Trabajamos con el dato original y lo que tenemos es una representación en un sistema de proyección según la demanda y la posibilidad de hacer un mosaico dinámico donde van a ir creciendo la información.
Recalcar que es un modelo para gestionar y servir colección de imágenes que también puede ser usado para el uso de la información vida, los ficheros LAS. Estas herramientas van a estar soportadas tanto en FDB de ficheros, como en Personal CDB, y también pueden ser publicadas a través de AppSec, donde ello conseguimos que haya una mayor difusión de esa información de partida como información raster. ¿Qué ventajas? Reducir el tiempo de procesamiento, pues no hay que realizar una carga masiva, sino simplemente hay que referenciarlo. Reducimos también la parte de almacenamiento, porque hay que hacer duplicación de elementos y seguridad. Catalogar grandes colecciones de datos que pueden venir de distintas fuentes. Visualizar esa información sin posturas, puesto que en función de la resolución que estemos visualizando, el catálogo nos va a dar la información que considere que tengamos más acertada. Es posible jugar con la variable temporal. A partir del catálogo yo puedo hacer la consulta de dame los datos que son del año 2010 y recibir solamente esa información. Y lo que comentábamos, con la publicación de esos servicios por protocolo REST o protocolo estándar WMS y WPS, pueden ser accesibles desde otras herramientas. En la parte de múltiples fuentes, diferentes tamaños, que pueden darse con acceso a datos en acceso online, accesos a información aérea de 50 metros, 50 centímetros, perdón, información satélite, etc. Y el sistema de proyección será dinámico en función del servicio que se está publicando. Utilidades que podemos tener a este consumo de imágenes. Pues una utilidad que puede ser muy aprovechada dentro de la parte de la producción cartográfica es el uso de herramientas CAD como AutoCAD o MicroStation de los servicios que la plataforma ArcGIS puede proporcionar. El almacenamiento masivo de información más barato y la consolidación de esa infraestructura, puesto que están trabajando en un repositorio centralizado y desde distintos perfiles, como pueden ser ArcGIS por AutoCAD o MicroStation, conectarse a los servicios que están ofreciéndose de la base. Bien, pasamos a otra de las herramientas dentro de la estrategia de Production Mapping. Vamos a hablar de Workflow Manager, donde el principal objetivo es el ahorro de costes en la producción cartográfica, basándose en la optimización de los procesos y los flujos de trabajo. ¿Qué nos soluciona ArcGIS Workflow Manager? Posibilidad de estandarizar flujos de trabajo GIS y flujos de trabajo que no tienen que ser solamente GIS, es decir, podemos interactuar con otras funcionalidades, otras informaciones que pueden estar posibles, otra información de otra índole, numérica o represental, documental, y a partir de ahí definir ese flujo de trabajo, donde vamos a automatizar una serie de procesos con esa documentación basándonos en los estándares. Permitirá que con esa automatización podamos reducir errores mediante patrones de comportamiento y que así al mismo tiempo podemos incrementar la productividad. Y algo que creemos bastante interesante, que es la optimización de recursos. Recursos y habilidades limitadas que dentro de la producción cartográfica van a ser disponibles en un tiempo limitado, pueden ser definidas en ese flujo de trabajo y contar con ellas solamente durante la necesidad o la demanda de esa información. Trabajar en un apoyo colaborativo mediante oficinas dispersas, donde podamos tener grupos de trabajo que están en otras oficinas y se están accediendo a un repositorio central, y en definitiva supone un ahorro de costes de toda esta Se plantea también una mejora de la comunicación, puesto que el seguimiento de ese flujo de trabajo que nos está dando en todo momento nos va a dar una información de cuál es el estado, en qué grado de avance se encuentra cada uno de los procesos y a su vez cada una de las tareas incluidas en cada proceso. Y podremos tener también alertas en modo web, en modo correo electrónico, etc. ¿Qué permite ArcGIS Workflow Manager? Permite planificar y crear unos flujos de trabajo a partir de la iteración de sencillos pasos que nos van a reiterar su perfeccionamiento, es decir, identificar las tareas que queremos conseguir optimizar en el flujo de trabajo, ejecutar y gestionar a partir de la revisión de las incidencias y de los desvíos que nos puedan haber o excepciones en la producción del dato, y a partir de ahí evaluar
esa información y mejorar el rendimiento de forma continua. Ver los informes y trabajar sobre ellos para poder mejorar. Es una herramienta que no es de implantación inmediata, es decir, no trabajamos en un día y nos ponemos en marcha con ellos, sino que al final es un flujo, es una consecución de mejora continua de los procesos y que llevará un tiempo poder aplicarlo. ¿Qué componentes tiene este sistema? En la extensión Workflow Manager tenemos unas tablas de sistema que van a encargarse de toda la gestión de trabajos y de las tareas, incluso de los usuarios y participantes. Perdón. Van a estar trabajadas desde el entorno desktop, desde GeForce Desktop. En modo de aplicación se podrán consumir y en modo de administración para poder configurar todas esas tareas. Tendremos la parte servidora GeForce Server, distintas interfaces, interfaz Flex, interfaz JavaScript, interfaz de protocolo REST o protocolo SOAP estándar. A partir de ahí, la máxima y el objetivo máximo que queremos es trabajar con la database corporativa, donde vemos al principio del proyecto que vamos a anunciar toda la información. Y además podremos trabajar con otras fuentes de datos GIS o información adicional que sea necesaria en cualquier momento incorporar para la consecución del resultado del proyecto. Por resumir, en la parte de Workflow Manager, comentar las 10 capacidades clave que nos ofrece. Es una herramienta orientada a flujo de trabajo, es un servicio orientado a procesos. De un modo gráfico podemos identificar cada uno de los pasos y cada uno de los caminos que se pueden dar, presentando las posibles alternativas y las posibles acciones derivadas. Podemos hacer una búsqueda de esos trabajos que ya han sido definidos, de esas tareas que ya han sido definidas, puesto que en el flujo de trabajo de un centro cartográfico se pueden remitir múltiples tareas, no hace falta definirlas en cada vez, sino que se pueden referenciar. Tenemos la posibilidad de asignar recursos y asignar tareas a distintos participantes dentro del proyecto, por distintas habilidades o por ubicación geográfica. Definición del área de interés en cada uno de los flujos de trabajo definidos, si están interesados en una actualización parcial de una extensión o bien están reflejados sobre toda la extensión de acción. Documentación de las notas de trabajo, de las tareas que se han reflejado, de los anexos que se están incorporando. Comunicación con todos los miembros del grupo para todas las tareas que se vayan dando a través de los logs o los flujos de trabajo y las comunicaciones expresas por email o contacto para poder comenzar las distintas tareas. Trabajar con grupos de trabajo que están en distintas ubicaciones. Tareas de automatización. Todas las herramientas, igual que ocurre con la plataforma GIS, son susceptibles de definir procesamientos y incorporarlos en herramientas, en toolbox, llamadas a partir de scripts o de Python, y por lo mismo trabajar con versionado dentro de la base corporativa y con la gestión de histórico para la actualización de la información. Por último, los dos últimos puntos, el tema de los informes, que lo llevamos comentando desde el principio de la descripción, y la extensibilidad corporativa que comentaba anteriormente, ¿no? A través de las APIs de desarrollo y a través de cualquier apps poder consumir los servicios que GeForce Server está ofreciendo y podrán ser consumibles de cualquier dispositivo. Pasamos al siguiente producto, el producto Data Reviewer, donde trabajaríamos en esta parte en una de las tareas que puede considerarse más compleja o complicada, que es el control de la calidad del dato. Y ver cómo es una extensión pensada para un proceso continuo, está basado en reglas de comunicación, en reglas de validación, donde existen herramientas interactivas que el usuario va a poder trabajar y trazar los reparos e incidencias que se estén dando. Para un uso individual o para un uso dentro de la organización, dentro de la gestión de licencias concurrentes o viaje server, el consumo de servicios, permitiendo así un ahorro de tiempo y de dinero y con la filosofía de conseguir tener una menor carga de trabajo en el control de calidad. Definimos al inicio una especificación de la calidad del dato, se revisa y lo que tenemos esas tareas, una vez están consolidadas, se usan siempre. Comentar que es una extensión estándar de la plataforma GIS y está en versión por desktop y por server. Bien,
Trabajando en el workflow, en el Data Reviewer, ¿cómo se definiría este proceso de control de calidad? Hablaríamos de una revisión, un resultado dentro de nuestra database sobre el que tenemos que definir una serie de tareas que van a ser una revisión automática. Esas tareas van a ir definidas en función de las reglas que comentábamos y a través de desarrollo mediante Python o a través de ejecución de flujos de trabajo en workflow, que van a ir consecuentes una tras otra y van a ser ejecutadas en modo batch seguramente. A partir de ahí se obtiene un primer resultado donde tener la información dentro de la database. La siguiente parte o siguiente proceso sería esa revisión visual, buscando patrones de errores o de trazas que hemos encontrado en esta revisión automática. Y por último, la parte de esos informes de calidad, que nos tienen que dar un aseguramiento del plan de calidad que se haya definido anteriormente. Vamos a pasar brevemente por cada una de las fases. En la parte de revisión automática, comentar lo que decíamos inicialmente. Basado en reglas, disponible por defecto más de 40 reglas de chequeos configurables, aunque se pueden añadir mediante desarrollo y programación, donde podemos tocar la validación de los atributos, tanto la forma geométrica, las entidades geométricas como sus valores, la relación espacial que puede haber entre distintos elementos de la misma capa de fenómeno, o la relación que puede haber entre las distintas capas, así como la integridad del conjunto. Si un edificio tiene que tener un cercado pegado, pues el edificio tiene que mantener esa integridad y no puede separarse de un cercado, ¿no? Y por último, la parte del chequeo de metadatos, ver si están completos o si acaso ni siquiera existieron. Este sería un proceso inicial en el que trabajaríamos con el control de calidad y las definiciones de las distintas tareas que hay que hacer. Aquí definimos 4 actores o 4 requisitos necesarios, que es la definición por parte de los expertos que van a conocer el dato que se va a producir, unas especificaciones que serán estándar y que tendrán que ser conocidas por todos los miembros que trabajan en el proyecto, el plan de aseguramiento de calidad, que va a ser el objetivo a cumplir con estas herramientas, y luego la parte de formación y experiencia que será necesaria una vez que adquiridas estas herramientas de control de calidad. Con ello se pasará a la primera fase, lo que comentábamos, de configurar esos chequeos basados en reglas que irán dentro de los flujos de trabajo y que se podrán trabajar. Y como tarea final sería la construir en modo batch esas herramientas que van a ir en forma secuencial para poder encapsular todo el modelo de control de calidad. Tanto porque vaya a ser un trabajo masivo en la parte del modo batch o por la extensión, como porque haya distintas tareas que controlar en función de cada una de las fases que están realizando. La máxima, diseñar una vez y ejecutar muchas, y completar el chequeo revisado de una iteración anterior. Tenemos una primera revisión automática y luego pasaremos al siguiente control, la parte de la revisión visual. Dentro de la revisión visual, ¿qué se va a hacer? Localizar o descubrir esos patrones que están siendo generados de forma errónea o como reparos dentro de la producción, encontrar esos elementos perdidos o esos elementos aislados que no han sido correctamente tratados dentro de los flujos de trabajo y comparar en la parte de formación con fuentes contrastadas que nos van a permitir ver esa necesidad. Para ello, ¿qué tenemos? Pues tenemos herramientas que nos van a permitir seleccionar esas entidades, nos van a permitir navegar por ellas y por todos los elementos de la información y poder marcar por defecto todas las entidades que hayan cumplido alguna de las normas de control de calidad que nosotros le hemos marcado. ¿Qué planteamos como posible incorporación? Es que todo este control de calidad, que en muchos casos se está haciendo a través de agentes externos a un centro cartográfico y a través de la extensión de DataViewer de Discord Server, poder proporcionar esa información mediante servicios para que sea fácil de identificar los elementos que no han pasado ese control de calidad. Con ello, tenemos la posibilidad dentro de Artist Desktop y Server de generar informes de control de calidad automatizados. Esos informes están disponibles para decidir sobre las tablas de origen, sobre los subtipos o los grupos de chequeo que se hayan definido anteriormente, el recuento de registros, la posibilidad de identificar elementos que no tengan Z. Todo esto, a partir de Artist Server, se puede hacer extensible. Si queremos hacerlo extensible a nivel público, o bien a través del acceso por seguridad
con servicios que se estén proponiendo. Bien, pues pasamos a la siguiente agrupación de herramientas. Y en este caso vamos a hablar de lo que podría ser la siguiente fase, las herramientas de generalización. En ella lo que se utiliza es ArcGIS plataforma con sus distintas herramientas para poder simplificar los elementos que veremos dentro de la producción cartográfica. Aquí voy a avanzar solamente una parte breve teórica, porque directamente entraremos en la parte de herramientas de entidad y podremos ver gráficamente y en los ejemplos cómo se trabaja de forma integrada en un flujo de trabajo las herramientas. ¿Cuáles son los objetivos? Modelizar la realidad para un propósito y una escala. Tenemos una geometría, unos elementos, unos fenómenos de la entidad geográfica, pero en muchos casos, dependiendo de la producción del mapa final que queramos generar, hay que reducir el nivel de detalle de su campo. Para ello, pues, no tenemos que dejar de tener una representación fiel del ámbito geográfico, que no haya una distorsión de la realidad geográfica, y conseguir que el propósito para que se está generando la cartografía sea un propósito real y que tengamos una comunicación eficaz para quienes son los destinatarios de esta cartografía. Indicar que los factores son el propósito, la escala y las características geográficas. No podemos olvidar que hay relaciones espaciales entre todos los fenómenos, posición relativa, posición absoluta, conectividad, etc. Y aquí, en esta parte de la generalización, pues sí que es cierto que hay que dar un poco de ciencia a partir de procesos repetitivos que se pueden necesitar y que son fáciles de automatizar con las herramientas, y un poco de arte en ese procesado manual en función de la experiencia que los cartógrafos, evidentemente, pueden proporcionar a estos proyectos. Indicar brevemente cuáles son las operaciones que se pueden hacer uso en la parte de generalización, que son simplemente varias herramientas que permiten simplificar, entre comillas, esta tarea de la generalización y que serán encadenadas por los distintos actores para llegar a una generalización completa. Simplemente enumerar, selección, omisión, pero como os digo, ahora mismo a continuación doy paso a Fede y veremos cómo herramientas de simplificación, herramientas de selección, omisión y agregación van a ser integradas dentro del flujo de trabajo de las herramientas de TEA. Y sin más, le doy paso a Fede para que pueda seguir con la presentación. Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos. Una vez que Carlos nos ha contado las principales características de las soluciones que ArcGIS ofrece en el proceso de producción cartográfica, vamos a ver la aplicación de algunos de estos procesos en el caso concreto de la misma. Y aunque estoy seguro que la mayoría de vosotros estaréis familiarizados con ella, sí que me gustaría comenzar dando algunas pinceladas sobre qué es en realidad la base topográfica armonizada. Y para comenzar con ella hay que entender la evolución que ha experimentado la generación de cartografía. Los avances tecnológicos, los cambios metodológicos que han venido sucediéndose estos últimos años han modificado el proceso de obtener el dato cartográfico y ha supuesto en definitiva una evolución conceptual de lo que es la cartografía. De este modo, cuando antes hablábamos de información cartográfica, difundida tanto a través del tradicional mapa en papel como de los más evolucionados mapas digitales, hoy se ha transformado en información geográfica, que nos va a permitir seguir generando mapas, pero además va a tener la capacidad de ser explotada a través de sistemas de información geográfica. En este sentido, los organismos oficiales, las administraciones públicas, que tradicionalmente son los productores de la cartografía oficial, van a tener que difundir su información, ya sea información cartográfica o bien información geográfica. Ante este contexto, surge la necesidad de homogeneizar la cartografía oficial española que han generado las comunidades autónomas, de tal modo que se facilite el intercambio, la integración y la interoperabilidad entre las distintas cartografías regionales.
y siendo a su vez esta compatible con las normas europeas e internacionales marcadas sobre la información geográfica. En definitiva, el objetivo final es lograr una base topográfica de cobertura. Manteniendo este espíritu por conseguir la homogenización de la cartografía oficial española a escalas grandes, la Comisión de Normas Cartográficas del Consejo Superior Geográfico ha consensuado una serie de especificaciones técnicas que van desde el punto de vista geométrico, el modelo de datos o las normas de captura que conforman la denominada base topográfica armonizada. Pero la base topográfica armonizada, en definitiva, es la definición de un conjunto de datos sectoriales topográficos formados mediante la organización de bases cartográficas a escalas, uno 5.000 y uno 10.000. Además, hay que añadir que la BTA es además un producto cartográfico vivo y en constante actualización. Así podemos hablar de distintas evoluciones, de BTA, BTA Plus, y dentro de estas sus distintas versiones. En definitiva, la BTA plantea un reto para los productores cartográficos, ya que deben convertir, ya sea su información cartográfica o su información geográfica, a este nuevo modelo para cumplir con este paradigma de armonización de la información. Y dentro de este reto, para afrontarlo, desde RIE España, hemos definido una serie de herramientas que van a permitir que el proceso sea mucho más llevadero. Una serie de herramientas que hemos denominado herramientas BTA y que vamos a ir viendo ahora en detalle. Las herramientas BTA, en definitiva, se muestran a través de una barra de herramientas, que es la que iremos viendo a lo largo de toda la demostración, que es la que ahora mismo está apareciendo en las pantallas, y que se integra directamente en ArcGIS Desktop. De manera que, de modo que hacemos con otro tipo de herramientas, bien sea de análisis en 3D, de edición, etcétera, va a aparecer directamente dentro de nuestro espacio de trabajo. Para trabajar con estas herramientas es necesaria una tecnología concreta, que es ArcGIS for Desktop Advanced, y una serie de extensiones, que en concreto son Data Interoperability, 3D y Spatial Analysis. ¿Qué tareas hacen estas herramientas? Pues básicamente las 6 que estamos viendo a continuación. Nos van a permitir importar datos al formato de database, que va a ser la clave de todo el proceso. Nos van a ayudar a realizar validaciones, tanto desde el punto de vista topológico, geométrico, como desde el punto de vista de modelo de datos. Nos van a ayudar a realizar una generalización de la geometría, para bien convertir nuestra cartografía 5.000 a 10.000, o bien para adecuar nuestra cartografía 10.000 a las características geométricas que define la BTA. Y por último, también nos van a facilitar el intercambio de la información con quien al final va a encargarse de comprobar su calidad, que es el IGN. Y que, por tanto, tiene ese objetivo, cumplir con los requerimientos establecidos por el Instituto Geográfico Nacional. Vale. Para articular toda esta serie de tareas, las herramientas funcionan en base al siguiente flujo de trabajo. En primer lugar, la importación hacia database, que es la parte fundamental. Tenemos que importar los datos en el que tengamos nuestra información, ya sea en Shape, en CAD, e integrarlos dentro de esta GDB que va a albergar todas las características que componen la BTA. Una vez que tenemos esa información volcada en la database, vamos a poder aplicar distintos controles de calidad, tanto desde el punto de vista de atributos como desde el punto de vista de geometría, topología, etc. Una vez que tenemos corregidos los posibles errores o reparos que nos hemos encontrado en la cartografía, podremos pasar al siguiente paso, que sería la generalización a lo que denominamos BTA Plus. Es decir, si tenemos cartografía en 5.000, vamos a poder aplicar una serie de herramientas que nos van a permitir convertirla en cartografía 10.000, o si ya tenemos cartografía 10.000, vamos a poder aplicar estas herramientas para adecuar su geometría a los requerimientos que están establecidos por la BTA. Una vez que tenemos este proceso generado, podemos pasar a la siguiente fase, que consiste en la exportación al formato definido por el IGN para hacer su intercambio. Y más concretamente al corte de hojas 25.000, que es el tamaño por el cual se va haciendo la comprobación de la calidad de cada una de las hojas de que forman la BTA. Bien. En definitiva, estas 5 piezas fundamentales que conforman el flujo de trabajo de las herramientas tienen un nexo en común fundamental y que va a ser lo que va a articular todo el trabajo y que iremos viendo ahora a lo largo de la demostración. Y es la BTA en formato geodatabase. ¿Por qué es tan importante la BTA en formato geodatabase? Pues por varias razones. En primero, porque nos va a permitir plasmar el modelo teórico definido por la BTA. De manera
que las distintas familias de fenómenos van a adecuarse con dataset dentro de la database y las distintas entidades van a suponer distintas estructuras dentro de la. Del mismo modo, nos va a favorecer el manejo de los datos a la hora de editar, de hacer correcciones, etcétera, ya que los fenómenos padre-hijo en los que se divide el modelo de datos, se articula el modelo de datos de la BTA, se van a relacionar con representaciones a través de subtipos. Y por otro lado, los distintos atributos que pueden tener cada uno de los fenómenos van a estar relacionados con distintos datos. Lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Otra de las ventajas que nos va a ofrecer la BTA en Database es la trazabilidad, ya que incorporamos un identificador único para cada uno de los elementos, de manera que a lo largo de todo el proceso de trabajo vamos a poder tener un seguimiento de cómo ha ido evolucionando cada elemento, independientemente del fenómeno del que se trate y de sus características. Y por supuesto vamos a tener toda la potencialidad que nos va a dar una database para establecer relaciones geométricas, fundamentalmente, pues establecer topología o relaciones espaciales tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Para intentar comprender un poco el funcionamiento de todas estas herramientas, vamos a ver el caso en un ejemplo concreto, el que vamos a hacer todo el flujo de trabajo, como os he ido explicando, a partir de unas edificaciones en la escala 1.5.000. Estas edificaciones están conformadas en ficheros shapefiles que corresponden a distintos fenómenos BTA, como podemos ver en la imagen, y que tenemos recogido de manera independiente. Por un lado tenemos las edificaciones como fenómeno padre, pero los distintos fenómenos hijos, como son las edificaciones religiosas, industriales o las construcciones históricas, van a aparecer también como shapefiles distintos. Bien, teniendo este punto de partida, vamos a comenzar a seguir el ciclo que hemos ido definiendo. En primer lugar, la importación a geodatabase. Es decir, vamos a crear la geodatabase, definir su estructura a través de un esquema XML que va a recoger todo ese modelo de datos que se define en las distintas documentaciones que conforman BTA, BTA Plus y sus distintas versiones, y todo ello integrado dentro de nuestra barra de datos, de manera que podamos acceder y generarla de manera. Vamos a ver el ejemplo con una demo. Bien. Como veis, aquí tengo ArcMap cargado y puedo ver la estructura que he generado y que vamos a ir siguiendo a lo largo de toda la web. En primer lugar, los datos de origen que aparecen en la pantalla, vamos a poder verlos reflejados directamente en la carpeta como datos de origen. Para empezar a trabajar, vamos a sacar la barra de herramientas de la base topográfica. Y siguiendo el flujo de trabajo, vamos a comenzar generando la propia geodatabase. Surge así un cuadro de diálogo de una herramienta muy sencilla, en el que nos va a indicar, nos va a pedir que le indiquemos el nombre de la database con la que vamos a trabajar, que en este caso vamos a denominar la BTA seminario, la carpeta en la que queremos que se almacene nuestra database, en este caso yo tengo una carpeta aquí vacía, que vamos a guardarla en esta carpeta de importación, y por último el esquema XML que va a tener nuestra geodatabase. En este caso, como hemos hablado al principio, se trata de datos a escala 5000. Por tanto, vamos a importar ese modelo de datos y ejecutarlo. Ejecutamos la herramienta y lo que va a hacer es directamente crear una geodatabase vacía en la que se va a volcar todo ese modelo de datos que hemos ido contando a lo largo de las transparencias anteriores y sobre la que vamos a poder empezar a trabajar. Vemos cómo va haciendo el recorrido por los distintos tipos de fenómenos, va por familias y fenómenos y lo va a generar de una manera directa. Suele tardar un par de segundos. Bien. Y ahora no debería tardar más. Está con la cubierta terrestre. Esta es la parte final. Como sabréis todos los que habéis trabajado, el modelo de datos es bastante amplio, entonces en solo cargar la información tarda bastante. Bien, lo generamos y vamos a ver el resultado. Vemos como si refrescamos la carpeta en la que hemos definido, se guarda la información. Perdón, ¿hay alguien que tiene el micro activado? Os agradecería si los podéis silenciar. Muchas gracias. Bien. Pues lo que hemos hecho con esta herramienta es generar toda la estructura de nuestra database directamente en la carpeta en la que le hemos indicado, de manera que ya podemos comenzar a trabajar con ella.
¿Cuál sería el siguiente paso? Pues incorporar todos estos fenómenos, nuestros datos originales, a esta base de datos. Para ello vamos a utilizar herramientas ETL, que funcionan a través de la extensión Data Interoperability, y que van a requerir un análisis previo de los datos. En este caso estamos trabajando con una cartografía original que está en formato shapefile, pero podría suceder que se utilicen distintos formatos distintos y que deberíamos de modificar. Es decir, es la parte de las herramientas que se deberían de personalizar a cada uno de los casos, porque una vez que tengamos la información cargada en formato BTA de database, todos los procesos van a continuar a ir de manera automática. Bien, y como vemos, está incorporado dentro de la propia barra. Vamos a hacer el proceso con las edificaciones con las que hemos partido. Bien, lo que tenemos que hacer es utilizar dentro de las herramientas de importación la opción de importar el shapefile a nuestra base. Como vemos, la información se va estructurando por familias, de manera que todo esto sea un poco más sencillo de entender. Vamos a ir, en este caso, a nuestras edificaciones y dentro de todos los fenómenos que conforman los fenómenos BTA de las edificaciones, determinamos la edificación en sí. Como vemos, yo he cargado por defecto las capas que son las que hemos tomado como punto de partida, que son shapefile en topología poligonal lineal, y lo único que debemos de indicarle es sobre qué database queremos que se cargue esta información. Arrastramos y ejecutamos la herramienta, y directamente esta herramienta va a hacer una llamada a esas herramientas ETL, de manera que van a leer la información, transformarla y, por último, cargarla directamente sobre nuestra geodatabase. De esta manera, siguiendo este proceso, como lo hemos hecho con las edificaciones, siguiéndola con el resto de fenómenos, vamos a ir creando nuestro repositorio de datos de la BTA. Cerramos la herramienta y vemos cómo se ha cargado dentro del dataset de edificaciones. Si cargamos, por ejemplo, una capa de edificaciones en poligonal, vemos cómo esta información se ha incorporado en la directamente. Y además vamos a ver ya directamente aquí, cómo va a tomar todas las características que hemos hablado antes. Es decir, la información ya va a estar estructurada en función de distintos tipos, de manera que vamos a tener la diferenciación entre fenómenos padre y fenómenos hijo. Y si abrimos la tabla de elementos, vamos a ver cómo la información, los distintos atributos van a tener una serie de dominios que van a ayudarnos a la hora de entender mucho más el modelo de datos o realizar distintos procesos de decisión sobre el mismo. Bien, ya que tenemos hecho el proceso de incorporar los datos a nuestra database, podemos continuar con el flujo de datos y podemos pasar a la siguiente fase, que es la fase de control de calidad. Dentro del control de calidad de las herramientas BTA, hemos diferenciado tres tipos fundamentales de control. En primer lugar, una validación de los atributos. En segundo lugar, una validación del campo ID, que nos va a permitir mantener la trazabilidad de cada uno de los elementos. Y finalmente, una validación topológica. Y como hemos ido viendo en el caso anterior, supone un avance dentro de izquierda siempre de izquierda a derecha dentro de nuestra barra de herramientas para ir siguiendo cada uno de los casos. ¿Y qué consiste la validación de atributos? Que es la primera que vamos a ver. Pues consiste en realizar un control sobre el modelo de datos de la información que hemos cargado dentro de nuestra database y que responde a la información normalmente en papel o en formato PDF que tenemos para conocer cómo se estructura el modelo de datos de la BTA en sus distintas versiones, así como las distintas diccionarios de interoperabilidad entre la BTA y BTN. Todo esto nosotros lo hemos mezclado, lo hemos conjugado y hemos generado una serie de fichas que nos han ayudado a generar unas herramientas pormenorizadas para cada uno de los fenómenos. Vamos a ver esto cómo funcionaría dentro de nuestras herramientas. Y para ello, siempre partiendo de nuestra barra, como se dice, la opción de control de calidad y validar los atributos. Como veis, se va a estructurar todo por familias BTA, de manera que va a ser fácilmente entendible, y nos va a dar la opción de poder validar familias completas. Es decir, si tenemos consensuada ya la importación de datos de una familia concreta, podemos ejecutar la validación sobre todas esas capas geográficas. En este caso, vamos a hacerla, como solo hemos cargado la información de las edificaciones, solo sobre ella. Y en concreto, vamos a hacerla sobre las construcciones históricas, que es una de las distintas tipologías o fenómenos hijo que conforman la capa de edificación. Bien. Nos surge así una barra de herramientas en la que le vamos a indicar
que la capa que vamos a utilizar para realizar el control va a ser la que acabamos de importar y que tenemos desplegada en el mapa. Y por último vamos a definir en qué lugar queremos que se almacene nuestra capa resultado. Pues en este caso yo tengo una database creada vacía, y vamos a llamar a la capa que vamos a obtener como resultado, pues errores en construcciones. Ejecutamos la herramienta y lo que va a hacer es leer todo el modelo de datos de todos los elementos que conforman las verificaciones históricas, las construcciones históricas, y ver cuáles de ellos no cumplen con los criterios que están marcados dentro de los modelos de datos de BTA y BTA. ¿Qué obtenemos como resultado? Si vamos a cerrar y ir a esta database en la que hemos guardado el control de calidad, obtenemos como resultado la capa en la que se van a incorporar los errores en el atributo. Vamos a abrirla y vemos cómo tenemos solamente aquellos elementos dentro de nuestra capa de edificaciones que por algún motivo no cumplen con los criterios en cuanto a modelos de datos que han estado montados. Y además las herramientas nos va a devolver algo importante, que es un campo calidad que se va a generar automáticamente en el que nos va a indicar, en primer lugar, qué atributo es el que está fallando. Y además nos va a decir la posible solución, como podemos ver. De esta manera está implementadas las herramientas para todos los fenómenos. Lo hemos hecho con las construcciones históricas, pero podríamos repetirlo en cualquier otro. Un segundo tipo de validación que nosotros no es obligatoria, es algo que hemos incorporado de manera opcional, lo que creemos muy útil es la validación de campo. Este campo ID es un campo identificador único que puede tener una apariencia similar a la que vemos en pantalla y que nos va a permitir mantener la trazabilidad de los elementos. Es decir, si vemos o localizamos algún tipo de errores, como el que acabamos de ver con la herramienta anterior, vamos a tener este campo único que nos va a permitir siempre localizarlo y poderlo corregir de una manera mucho más sencilla. Este campo, la validación de este campo se realiza a través de una herramienta que hace de manera automática. En esta demostración no lo vamos a hacer porque lleva bastante tiempo. Y como decimos, es opcional, pero que además tiene la ventaja de que es un valor que está consensuado con el IGN de la data. Es decir, en los siguientes procesos de exportación al formato de intercambio de la BTA con el IGN, se ha incluido este campo de manera que cuando tengamos los reparos existentes y demás, vamos a poder acceder directamente dentro de nuestra database a qué elemento está fallando y por tanto. Esto es mejor verlo que contarlo y sobre el ejemplo que hemos aplicado antes, podemos ver cómo además de ese campo calidad, vamos a tener ese campo ID que siempre nos va a permitir localizar el error y poderlo corregir de una manera rápida. Y podemos seguir avanzando en el proceso de control de calidad para llegar a la fase de la validación topológica. En este sentido, para el caso de las edificaciones, que es el que estamos viendo en el ejemplo, tenemos dos validaciones fundamentales. En primer lugar, la identificación de intersecciones no válidas, es decir, todos aquellos elementos que intersectan, edificaciones que intersectan con elementos, ya sea lineales o poligonales, y que no deberían hacerlo, por ejemplo, con vías de comunicación, hidrografía, etc. Estas herramientas están implementadas en base a una serie de reglas topológicas sobre ArcGIS y permite establecer relaciones espaciales. En definitiva, es aprovechar el potencial que nos da la database, que hemos comentado antes. Además de esa herramienta, también se ha incorporado otra que nos va a permitir identificar los errores en cota, es decir, determinados puntos que en la manipulación de los datos puede ocurrir que tengan algún vértice caído o cota cera y que podamos identificar. Como vemos, todo esto sigue nuestro flujo de trabajo de izquierda a derecha dentro de la barra de. Vamos a ver un ejemplo de validación. Voy a cerrar esta tabla y partiendo de nuestra barra de herramientas, vamos a aplicar en este caso la validación topológica en función de la relación espacial con intersección, y en concreto con los fenómenos lineales. Vemos cómo nos surge una barra de herramientas en la que nos va a pedir que le indiquemos cuál es nuestra capa de edificaciones, que es la que tenemos en pantalla, el resto de fenómenos con los que son susceptibles de tener cualquier tipo de intersección, que están incorporados en una geodatabase que se llama BTA 5K, que en definitiva han seguido esos fenómenos el mismo proceso que hemos aplicado a las generalizaciones de importación y control de calidad.
y simplemente tenemos que definirle cuál va a ser la geodatabase en la que se va a almacenar este resultado. La cargamos directamente en nuestro mapa, perdón, en nuestra herramienta y ejecutamos. Lo que va a hacer aquí es ir relacionando, estableciendo las relaciones espaciales entre la capa de edificaciones, pues lo que comentamos antes, con las distintas capas lineales definidas en la BTA, es decir, vías de comunicación, bibliografía, cercados, etcétera. Y a partir de ellas va a identificar cuáles de ellas pueden tener intersección con edificaciones y, por tanto, no cumplir con los controles de calidad. Vemos que si cerramos la herramienta, vamos a ver cómo directamente en nuestra database, refrescarla, se van a cargar una serie de etapas en las que se van a reflejar aquellos errores de intersección que se han localizado. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a cargar la capa de conducciones y lo que voy a hacer es quitar los errores en atributos para que podamos verlo. Abrimos su tabla y vamos a acercarnos hacer zoom a una vez. Bien. Aquí vemos como a una escala muy pequeña, estamos a 1, 2,5. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que existe un microsegmento dentro de la capa de conducciones que intersecta con una edificación y que visualmente no es apreciable, pero desde el punto de vista topológico es un error y que por lo tanto debemos corregir. La ventaja de esta herramienta es que nos va a devolver los errores exactos, es decir, los elementos que fallan y vamos a poder corregirlos de una manera mucho más eficiente. Bien, una vez que hemos visto un poco distintos procesos de validación, todos estos procesos son mucho más largos porque lo hemos aplicado simplemente sobre un fenómeno en concreto, pero esto estaría preparado para cualquiera de los fenómenos que conforman la BTA. Podemos avanzar hasta el siguiente paso, que es la generalización. En nuestro caso tenemos una cartografía de partida a escala 5000, pues vamos a ver cómo podemos convertirla en una escala 10.000 y además cumplir con los requerimientos que nos han venido marcados. Para realizar estas tareas de generalización son necesarios dos procesos fundamentales. En primer lugar, una extracción de los datos, es decir, de aquella información que vamos a utilizar durante el proceso de generalización, y por otro lado, la aplicación de las propias reglas de generalización geométrica, y que van a estar implementadas en distintas herramientas, como podemos ver en la imagen que vemos abajo. Sería avanzar un pasito más dentro de nuestra barra. ¿En qué consiste la fase de preparación de los datos? Bien, pues hasta el momento tenemos ya consensuada nuestra database, cumple con todos los criterios de calidad, tanto desde el punto de vista de atributos como desde el punto de vista de la geometría, y la tenemos en escala 1,5. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahí? Extraer aquellos fenómenos que o bien van a requerir una generalización geométrica para poder convertirlos en fenómenos a escala 1/10.000, o aunque no requieran de esta generalización, sí que van a inferir en la generalización de otros elementos. Pues, por ejemplo, las edificaciones y los cercados deben tener una modificación de su geometría paralela para que un cambio en una no suponga intersecciones con la otra. Esta herramienta funciona generando una nueva geodatabase, lo realiza, lo hace por defecto con el nombre de importación, pero que podríamos modificar. Va a permitirnos mantener esta integridad de los datos en BTA, ya que se va a generar un espacio de trabajo intermedio, de manera que al final del proceso tengamos la dualidad. Vamos a tener nuestra BTA a escala 5000 y nuestra BTA a escala 1.000. Y además lo hace de manera automática. Es una herramienta que, si la vemos ahora en ejecución, lo primero que voy a hacer es abrir un documento de mapa nuevo para que esta información con la que hemos trabajado de positivo no nos dé ningún problema. Bien, y una vez que se nos abra, bueno, tenemos ya cargada nuestra barra de herramientas, vamos a ir al proceso de preparación de los datos. Consiste en una simple herramienta en la que nos va a pedir, en primer lugar, que le digamos cuál es nuestra geodatabase BTA a escala 1/5000. Y en segundo lugar, dónde vamos a almacenar esta geodatabase información. Bien, pues para ello vamos a ir a la tercera fase dentro de nuestra estructura de carpetas y en la parte de generalización, en esta opción de capas, vamos a decirle que lo haga en nuestra geodatabase importante. Veamos, ¿ok? Y lo que va a hacer es lo que acabamos de hacer.
Es decir, va a hacer un recorrido por todos los fenómenos de la geodatabase 5000 y va a seleccionar solamente aquellos que van a requerir o bien transformar su geometría o bien van a inferir en la transformación de determinados elementos. Estas tareas nosotros las estamos aplicando sobre una capa o una muestra de datos no demasiado amplia para la demo, ya no alargarla demasiado, pero podríamos implementarla a modo de batch, de manera que si tenemos una gran cantidad de datos podría hacerse de una manera automatizada. ¿Perdón? Una vez que se ha generado ejecutado la herramienta, refrescamos nuestra database de importación y vemos cómo se van a volcar todos aquellos elementos que van a ser susceptibles de ser generalizados en esta fase. En el caso concreto de las edificaciones, por ejemplo, podemos incorporarla y vemos cómo va a mantener nuestra forma, pero va a unirse con otras entidades que llevan una generalización paralela, como puede ser las edificaciones ligeras, por ejemplo. Bien. Una vez que tenemos este proceso generalizado, tenemos una database sobre la que comenzar a trabajar, podemos avanzar y comenzar con la generalización en detalle. En el caso concreto de las edificaciones, es uno de los fenómenos que más complejos resultan a la hora de transformar su geometría, hay que diferenciar tres fases fundamentales. En primer lugar, el cálculo de densidad de edificaciones. En segundo lugar, establecer una serie de criterios generales de captura. Y finalmente, una generalización según la densidad que hemos calculado en el paso. Todo esto está integrado dentro de nuestra barra de herramientas y vamos a poderlo realizar bien de manera completa o paso a paso. En este caso vamos a seguir los tres pasos que conforman la generalización para que podamos entender un poco cómo funcionan estas herramientas. Bien, el primero de los pasos, que es el cálculo de densidad de edificaciones, al final lo único que hace es establecer una serie sobre cada uno de los elementos, definir en qué zona se ubica en función de la densidad de edificación. Esto se basa en un proceso automático en el que se genera una malla en torno a cada una de las edificaciones y se calcula el porcentaje de territorio que ha sido ocupado por edificios. Y como resultado se genera un nuevo campo en el que vamos a poder obtener ese valor de densidad. Vamos a ejecutarla sobre nuestra capa de edificaciones con la que llevamos trabajando desde hace un rato y para ello voy a copiar la que hemos importado directamente en el paso anterior a nuestra database de trabajo y la vamos a pegar en esta otra database para que podamos ir siguiendo esa estructura, esos distintos pasos que hemos ido comentando en esta estructura de carpetas. Bien, tenemos esta capa de edificación y vamos a lanzar la herramienta de generalización, en este caso, del cálculo de densidad de edificaciones. Se trata de una herramienta muy sencilla porque simplemente nos va a pedir que identifiquemos cuál es la capa. Una vez que se la hemos otorgado, la ejecutamos y lo que va a hacer es lo que comentábamos. Primero una malla de 250 metros por 250 metros en torno a cada una de las edificaciones. Una vez que la tiene generada, calcula qué porcentaje de ese espacio está ocupado por edificaciones y cuál no. Y en función de eso nos devuelve un resultado sobre la misma capa en un campo, que en este caso es un campo de densidad sobre el que vamos a poder ir viendo qué edificaciones se ubican en una zona aislada, cuáles se encuentran en una zona urbana o cuáles se encuentran en una zona de densificación moderna. Una vez que tenemos este campo calculado, podemos avanzar dentro del proceso de generalización de la edificación. El siguiente proceso consistiría en ejecutar procesos que nos hagan cumplir con los criterios generales de captura. Se trata de una herramienta que actúa sobre el total de la geometría de los elementos y que sigue una serie de criterios geométricos que vienen marcados por la propia DCA, como es un lado mínimo de 2 metros, que la superficie para entrantes y salientes sea como mucho de 2 por 2, tender a cerrar los ángulos, de convertir los ángulos a 90 grados siempre que se aproximen a un ángulo recto y por último implementar el algoritmo de Douglas, por el cual la distancia entre vértices no debe ser nunca superior a 2 metros. Estas herramientas, y enlazo un poco con lo que Carlos comentaba al principio de la charla, están basadas en las tools de generalización que están incorporadas dentro de ArcGIS por Desktop. Para ejecutarla vamos a utilizar el dato con el que hemos estado trabajando
usamos nuestra capa de generalización, identificamos dentro de las edificaciones la segunda fase, que es establecer los criterios generales. ¿Qué tenemos que marcar aquí? Las edificaciones, es decir, la capa descargada directamente, y esto lo hemos, en realidad la herramienta no lo hace, pero lo hemos implementado para esta demo para que podamos ver el resultado. Es decir, le hemos dicho que esos elementos, esas edificaciones que tienen un lado inferior a 2 metros, me lo saque a una capa para que podamos identificarlo luego directamente en el mapa. Y por otro lado, la capa resultado, la que vamos a obtener ya la capa de edificaciones con todos estos criterios geométricos aplicados. Ejecutamos la herramienta y vemos cómo va a ir haciendo todas estas modificaciones geométricas y algo que es muy importante, siempre manteniendo el valor de estos elementos en cero, que es algo fundamental. Vemos cómo el proceso se va aplicando y en unos segundos vamos a tener ya directamente nuestra capa generalizada, que vamos a poder ver a continuación. Como os decía, esto estamos trabajando sobre una muestra de datos no demasiado grande para la demo, pero si tenemos una capa con bastante número de edificaciones, podría ejecutarse en modo batch, como cualquier herramienta de ArcGIS. Vemos cómo ejecuta. Y en unos segundos tendremos el resultado. Como comprendeis, este tipo de herramientas llevan su tiempo porque realizan bastantes tareas. Todos esos criterios que hemos ido viendo se van dando uno a uno y lo va aplicando sobre cada uno de los elementos. Entonces, el proceso, el tiempo que tarda la herramienta va a variar en función de la cantidad de modificaciones que tenga que hacer. En este caso, como estamos convirtiendo una geometría de escala 5000 a escala 10000, el proceso se nos ha alargado un poquito más, pero creo que ya está terminando. Está dando la altura de las edificaciones como último paso y lo tenemos completo. Vamos a ver cómo, partiendo de nuestra capa de edificaciones, tenemos como resultado las dos que le hemos dado como parámetros. En primer lugar, las edificaciones ya simplificadas, que vamos a cargar en nuestro mapa, y por otro lado, los lados menores a 2 metros. Es decir, ese parámetro que he querido dejar claro a la demo para que podamos entender un poco cómo ello funciona. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo esos lados inferiores a 2 metros, vamos a acercarnos a uno, sobre nuestra nueva capa de edificaciones no van a aparecer ya, pero sí que existían en la capa anterior. De manera que esos elementos que no cumplen con una de esas normas directamente no van a pasar a nuestra cartografía a escala. Bien, una vez que tenemos lanzadas ya estos criterios generales de captura, vamos a ir a la última fase del proceso de generalización, que es la generalización según densidad. Es decir, aparte de todos estos criterios geométricos sobre el total de la capa, existen una serie de criterios pormenorizados para cada una de las entidades en función de la zona en la que se ubiquen. Por eso podemos hablar de zonas de edificaciones aisladas, moderadas y urbanas, y que hemos generado en el paso 1. De esta manera, en la zona de edificaciones aisladas, pues las normas que no pueden distanciarse de las edificaciones en más de 20 metros de una vía de acceso. En las zonas de densidad moderada, a este criterio se suma la densidad de agrupar las entidades que no están separadas en más de 5 metros, siempre que entre ellas no pase una vía de comunicación, y además no se van a permitir edificaciones con un tamaño inferior a 4 metros cuadrados. En la zona urbana se van a implementar parte de los criterios anteriores en cuanto al tamaño de las edificaciones y en la agrupación de las mismas, pero algo fundamental, hay que mantener siempre el tramado. En base a estos criterios, podemos lanzar la herramienta sobre la capa en la que estamos trabajando. Voy a quitar el resultado de los procesos anteriores para que luego podamos ver el resultado de manera más eficiente y lanzar, en este caso, nuestra última herramienta, que sería la generalización según densidad. Esta herramienta tiene un cuadro de diálogo quizás un poquito más complicado, pero ahora veremos en detalle por qué es así.
Y nos va a pedir, en primer lugar, que le demos cuál es nuestra capa de edificaciones simplificadas, es decir, el resultado del paso 2. Además, nos va a pedir que le indiquemos cuál es nuestra database de importación, sobre la que hemos volcado toda la información susceptible de ser generalizada. ¿Por qué? Porque determinados elementos de esa database, como son las vías de comunicación o los cercados, son fundamentales a la hora de aplicar los distintos criterios en cuanto a distancias, la unión de entidades siempre que no tenga una vía de comunicación por el medio, etc. También esta herramienta nos va a pedir que le indiquemos cuál es nuestra capa de cercados. ¿Por qué? Pues porque la generalización de las entidades de las edificaciones y los cercados debe de ser paralela. De manera que si modificamos la geometría de un polígono, el cercado, es decir, la alambrada, el seto o el muro que lo encierra, se adecue a este nuevo. Vamos a ejecutar la herramienta y mientras esta se produce, sí que me gustaría explicar esto, que quizás sea un poco la herramienta un poquito más compleja. A partir de este diagrama que vemos en la pantalla. Es decir, nosotros en esta herramienta lo que vamos a indicar es cuáles son nuestras edificaciones, nuestros cercados, en este caso a escala 1:5000, y la herramienta nos va a pedir que le indiquemos una serie de capas que van a ser fundamentales durante el proceso de generalización. En este caso son las vías de comunicación, las pistas, las carreteras, los caminos, y algo fundamental, los ejes de calle. ¿Por qué? Porque en el caso de las edificaciones localizadas en zonas urbanas, es muy importante mantener siempre el trazado de los cascos urbanos. Y este trazado nos va a venir siempre dado por los ejes de las calles. Como resultado, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener dos nuevas capas. En este caso, referenciadas a escala 10.000 y que son las edificaciones ya generalizadas y, por otro lado, el cercado. Vamos a ver si mientras he hecho esta explicación se ha ejecutado ya nuestra herramienta. Sí. Y para entender un poco cómo ha ido todo este proceso, vamos a mostrarlo a través de un MXD en el que vamos a poder comparar de una manera directa el antes y el después en las edificaciones. Es decir, cómo a partir de nuestras edificaciones escala 5000 hemos ido aplicando nuestras herramientas de generalización y obtenemos como resultado unas edificaciones ya a escala 10.000. Bien, vemos cómo tenemos el mapa con nuestra capa de edificaciones. Vamos a acercarnos en primer lugar a una zona urbana. Utilizando las herramientas de visualización de Incorpora ArcGIS, vamos a poder ver el antes y el después. De manera que en azul vamos a ver nuestra geometría, nuestra topografía a escala 5000 y en morado a escala 10.000, en el que vemos cómo se han simplificado las formas, siempre que no existe una vía de comunicación intermedia, se han fusionado edificios, etc. Esto para una zona urbana y vamos a ver otro ejemplo para una zona de edificaciones aisladas. Bien. Vamos a partir del mapa de nuevo. Y si volvemos a nuestra presentación, podemos seguir avanzando dentro de nuestro flujo de trabajo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos cogido nuestro dato original, lo hemos convertido a database, le hemos aplicado control de calidad y además lo hemos generalizado a escala 10.000. ¿Qué nos quedaría una vez que tenemos consensuado todos nuestros atributos, toda nuestra topología en la database a escala 10.000? Pues la exportación a formato que nos requiere diferente. Es un formato de entrega consensuado, el formato shapefile, y que nosotros hemos implementado a través de una herramienta basada en ETL que nos va a permitir convertir nuestros datos a este database a este shapefile y que supone una agrupación de mucho mayor de familias, de fenómenos y de topología. Vamos a ver cómo funciona en el ejemplo de nuestra situación. Pues vamos moviéndonos de nuevo dentro de nuestra barra de herramientas hacia la derecha. En este caso vamos a convertir nuestras edificaciones que están incluidas en una database junto a muchos otros fenómenos, en este caso poligonal, vamos a convertirlos desde nuestra database hasta shapefile. Para ello simplemente tenemos que identificar cuál es nuestra database 10.000 y determinar cuál va a ser nuestra carpeta en la que se va a almacenar estos shapes. Ejecutamos la herramienta y lo que va a hacer es ir leyendo entre los distintos fenómenos veteados de la database y generando los distintos shapefiles de salida que están determinados por el IGN como
formato de intercambio de la información. Cerramos esta herramienta y si vemos el resultado, vamos a refrescarlo, vamos a poder observar cómo todos los distintos fenómenos que conformaban nuestra base topográfica armonizada en 10.000 van a aparecer ya en el formato. De esta manera tenemos prácticamente completo el proceso. Nos quedaría una última parte, que sería el corte de hojas. Es decir, la revisión de cada una de las hojas de la BTA se realiza a partir de hojas 25.000. Y por tanto es necesario esos elementos continuos que tenemos en nuestras capas, cortarlos en función de cada una de ellas. Pues para eso ha incorporado una nueva herramienta, la última de las que vamos a mostrar, que nos va a realizar los recortes de todos los fenómenos por hojas 25.000 y además va a asignar automáticamente el código de columna fila, que es la nueva nomenclatura para este tipo de fenómenos, en un campo dado. Y esto lo va a hacer de manera automatizada, a través de una herramienta muy, muy sencilla. ¿Cómo funcionaría esta herramienta? Aunque no la voy a ejecutar, sí que quiero enseñaros cómo funciona, por lo menos su cuadro de diálogo, porque es una herramienta que nos va a pedir poca información. En primer lugar, que le digamos cuál es la carpeta en la que se ha volcado toda nuestra información originariamente en esa database, pero ya en el formato de intercambio con el ShapeFile. En segundo lugar, nos va a pedir que indiquemos sobre qué hoja 25.000 queremos hacer el corte y finalmente dónde se va a almacenar esta información. Bien, voy a mostraros el resultado del corte de hojas directamente en el caso de nuestra certificación, en el que vemos que nuestra antigua capa va a aparecer, vamos a cargar la anterior antes de realizar el corte. De esta manera vamos a ver cómo en función de las hojas 25.000 se ha ido cortando cada uno de los elementos para poder generar las distintas entradas. Y de este modo completaríamos lo que es todo el proceso de trabajo de las herramientas de la BTA. Como hemos ido viendo a lo largo del ejemplo, hemos visto cómo integrando distintas funcionalidades hemos conseguido no solo convertir nuestros datos, sino también automatizar una serie de procesos que nos van a permitir cumplir con los requerimientos, una serie de requerimientos técnicos que en este caso están marcados por la BTA. Sin embargo, tan importante como esto es, tan importante como cumplir con un estándar, es dar difusión a todo el trabajo que se ha realizado desde el punto de vista de la producción cartográfica. En este sentido, la plataforma ArcGIS nos ofrece una amplia gama de posibilidades, tanto a partir de herramientas de escritorio, como hemos ido viendo a lo largo de todo esta demo en ArcMap, o incluso una visualización de datos en 3D, a partir de ArcStem, en el que podemos ver en pantalla el ejemplo en 3D de la información de la hoja BTA sobre la que hemos ido trabajando, en el que aparecen nuestras edificaciones junto al resto de elementos, pero sí las edificaciones que hemos ido transformando a lo largo de toda la demo y que podemos ver en detalle en dos vistas. Vemos como toda la información de la BTA vamos a poder visualizarla y identificar la información, realizar distintos procesos directamente desde 3D. En este caso podemos ver cómo nuestras edificaciones van a aparecer plasmadas, incluso las edificaciones históricas van a aparecer, en este caso un castillo en una zona elevada, o incluso aspectos como la hidrografía, como podemos ver aquí, esa estructura. Es decir, todo el proceso de trabajo con BTA nos va a permitir mantener siempre la integridad de los datos. Y estas herramientas de escritorio como es ArcStem nos va a permitir visualizarlas e interaccionar con ellas de una manera. Pero además de estas visualizaciones a través de escritorio, otro aspecto fundamental es hacerlo de modo online. En este sentido, creo que es algo que todos ya conoceréis, porque lo hemos ido repitiendo a lo largo de todo este año, pero que creo que es importante explicar. Y es que todas las licencias de desktop llevan asociada una suscripción en ArcGIS Online. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque vamos a poder generar nuestro propio portal cartográfico, como es el que estamos viendo a continuación. Es decir, un portal en el que nosotros vamos a poder personalizar totalmente su apariencia, vamos a poder decidir qué información va a aparecer en la portada, cómo se van a estructurar el acceso a distintos usuarios. Además, nos va a permitir estructurar nuestra información a través de distintos
de distintos grupos que podemos organizar en función de distintas temáticas, en función de distintos usuarios, etc. Y sobre el cual además nos va a permitir, convertir nuestros datos originales en servicios que pueden ser consumidos a través de servicios online, como puede ser generación de mapas topográficos regionales, como este ejemplo que estamos viendo, en el que a partir de un dato podemos darle una simbología dada y combinarlas con distintas fuentes de datos para escalas superiores, como ser 25.000 o 200.000, y generar un mapa topográfico regional. En definitiva, la plataforma ArcGIS no solo va a permitirnos generar cartografía de calidad, sino que va a permitirnos dar un paso más y poder divulgar nuestra información geográfica de un modo mucho más efectivo. Y bueno, básicamente esto es lo que queríamos contaros a lo largo de esta sesión. Y sí que nos gustaría comentaros un último detalle que creemos que es interesante y es anunciar los próximos seminarios online que vamos a hacer desde ERRI y que van a seguir ahondando en el tema del trabajo con datos. En primer lugar, la publicación de datos con Open Data, que es una de las últimas novedades en ArcGIS Online y que creemos que va a ser muy importante, ya que nos va a permitir de una manera muy sencilla difundir nuestros datos abiertos directamente a través de la red. Y a continuación tendremos la posibilidad de asistir a otro seminario referido a estándares e interoperabilidad, a que os invitamos a participar. Y esto es todo. Bueno, sí, una cosa que me comentan mis compañeros es que estos seminarios van a ser en junio. De todas maneras, en breve sacaremos las fechas en la página web para que podáis apuntar. Y eso es todo. Simplemente daros las gracias. Os dejamos nuestros correos electrónicos por si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que nos queráis comentar. Pues estamos a vuestra entera disposición. Y podemos abrir un turno de preguntas, si os parece, y ir contestando a cada una de ellas. Sí, tengo aquí una pregunta de Santi, en el que me dice, ¿la geodatabase y el esquema son información que puede ser descargada? A ver, el modelo de geodatabase va incluido dentro de la propia herramienta, de manera que cuando nosotros instalamos las herramientas BTA, todo este esquema sobre el que podemos ir trabajando va incluido. No sé si hay alguna pregunta más. De todas maneras, sí. Juan, una pregunta. Vale, perdón. A la hora de cortar por hojas, ¿se puede hacer todas las hojas a la vez o hay que hacerlo una a una en las relaciones padre? Podemos implementar las dos opciones. Tal como está ahora mismo, cortamos hoja a hoja, pero en definitiva es indicar que lo puedo hacer de manera colectiva sobre las hojas. Eso es totalmente adaptable. Vale. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Vale. Tengo una pregunta de Juan Carlos, que dice, los procesos de generalización suelen ser muy difíciles de automatizar por completo. Los flujos de automatización del proceso que habéis definido, ¿qué grado de automatización consiguen? ¿Es preciso realizar una revisión manual superior? Lo que es la parte de automatización geométrica, lo que una vez que se cumplen todos los requerimientos que nos han marcado las herramientas de control de calidad, hemos corregido todos esos errores en cuanto a infecciones, problemas sin cota, es decir, la entrega final del dato va a cumplir con todos los requerimientos que nos pide el IGN. Sí, en ese sentido sí, pero claro, el proceso de revisión manual yo lo incluiría antes de ese proceso de generalización, es decir, tenemos que tener desde el punto de vista topológico, geométrico y también desde el punto de vista del modelo de datos consensuado una geodatabase
en el que todo esté corregido para que podamos hacer esa generalización. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, vemos que están entrando bastantes preguntas. Vamos a ir leyendo y contestando a medida que... Vale, si no, lo que podemos hacer es la vamos recopilando y vamos dando respuesta, aunque sea por correo posteriormente. Sí. Eso de que sean muchos, pero estamos viendo que están llegando bastantes. Por ejemplo, vale, hay una pregunta de Tracasa que nos ponen que el cálculo de densidad de edificios se hace con una malla de 250 por 250. ¿Se puede personalizar el tamaño de la malla? Sí. Lo tenemos implementado con ese tamaño, porque con las pruebas que hemos ido realizando creemos que es el óptimo, pero es totalmente optimizado. Sí, se podría modificar. Vale, hay otra pregunta en el que nos podéis dar algo de información acerca del precio de vuestro desarrollo. Bueno, en ese sentido creo que Diego es quien puede contestaros a esto, que es nuestro comercial aquí presente, y os contestará a través de correo electrónico. Vale, hay una pregunta que hemos recibido por el privado también, en la que nos indican ¿qué algoritmos de generalización se han utilizado? ¿Se utiliza Douglas? Okay. Sí. Digamos que se utilizan distintos tipos de herramientas. En la parte de la simplificación geométrica sí que utilizamos el algoritmo de Douglas para una parte de ello, pero además va combinado con otra serie de algoritmos implementados en las herramientas de generalización que vienen con la versión de ArcGIS, creo que desde la versión 10 tienen ya incluidas dentro, 10.1, perdón, dentro de ArcGIS for Desktop. Pero sí, esa es una de las partes, es decir, las herramientas de generalización combinan mucho proceso de muchas herramientas de tanto de simplificación geométrica como de generalización, como incluso de eliminación de entidades, ya que no cumplen con alguno de los criterios en cuanto a tamaño, tamaño mínimo de lado, etc. A partir de las operaciones que hemos visto en la parte inicial de la charla, es donde se ven todas las distintas herramientas que tenía ArcGIS como producto, y a partir de ahí es donde se han implementado las herramientas de generalización para VPA. A ver, otra pregunta. Sí, creo que la pregunta de si han utilizado otros algoritmos para evitar problemas en vértices, etcétera. Sí, creo que eso es lo que hemos respondido ahora. Sí, existen filtros como el de cotas altimétricas. No entiendo esa pregunta de si existen filtrados de elementos como el de cotas altimétricas. Si pudiera ser un poquito más, creo que lo ha hecho Francisco Miguel García Gómez, si pudiera ser un poco más concreto. Vale, otra pregunta es, en bases de datos continuas, ¿cómo se plantea la revisión de control de calidad por áreas? Bueno, nosotros al final podemos jugar con extracciones de datos. Es decir, las herramientas van a funcionar independientemente del tamaño de la información. Es decir, si nosotros extraemos esa información a otra database con determinado número de elementos, pues podemos aplicar las mismas herramientas sobre ella. ¿Vale? Otra pregunta que tengo de otra casa, ¿las ETLs de importación originales se pueden personalizar? Sí, la respuesta es sí. Sí. De hecho,
creemos que, bueno, las herramientas están pensadas en que esa es la parte que hay que personalizar. Es decir, el punto de partida no es siempre el mismo. En la demo que hemos hecho, hemos visto cómo partíamos de un zip file, pero esto no siempre es así. Entonces, esa es la parte en la que, en función de cómo sea no solo en cuanto a formato, el dato original con el que estéis trabajando, sino también en cuanto a su modelo de datos, es la parte que tenemos que amoldar para que se cargue la información directamente sobre nuestra database. Y aquí, una vez que todo esté consensuado en nuestra database, todo el proceso va a ir de manera más automática. Vale. Otra pregunta. Si la densidad es menor en un 10.000 que en un 5.000 y por ello se debe reducir y dejar menos cotas altimétricas. Entiendo que hace referencia a la simplificación de cotas, de puntos de cota en altimetría. Bueno, no es la herramienta que hemos mostrado, pero hemos visto una visión, un porcentaje muy pequeño de las herramientas, ya que la hemos aplicado sobre las edificaciones. Entendemos que es una de las más conflictivas. Sin embargo, en los puntos de cota, la herramienta lo que hace en definitiva es hacer generar una zona, un espacio y disminuir la densidad de los mismos, de manera que a la escala 10.000 vayan a ir el número concreto. Y además, ¿cómo va a funcionar esta herramienta? A la vez que se realiza la generalización de las curvas de nivel. Como conoceréis, imagino que Francisco Nivel, que quien pregunta conoce, las curvas de nivel intermedias van a desaparecer. Y además, uno de los requerimientos es que cuando una curva de nivel en una zona elevada desaparece, este tiene que ser sustituido por un punto de cota. Pues la herramienta de generalización de curvas de nivel realizaría ese proceso y lo uniría con los otros puntos de cota que se han disminuido en su número al hacer ese paso de 5.000 a 10.000. No sé si con esto contesto a tu pregunta. De todas maneras, están nuestros correos, podéis leer nuestros correos y si tenéis alguna duda que requiera hablar un poco más en detalle, podéis hacerlo sin ningún problema. No sé si hay alguna pregunta más o damos por cerrado la sesión. Bueno, pues parece que no tenemos ninguna pregunta más. Esperamos que la sesión os haya ayudado a comprender un poco más todo el proceso de producción cartográfica y que hayamos podido demostraros cómo funcionan nuestras herramientas. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.